A grabar. Bueno, hermanos, buenos días, buenas tardes, disculpen. Primero que todo, sean bienvenidos a esta clase, a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo eh, varias cosas sobre la ley y el pacto. Vamos a estar viendo las preguntas que cada uno de nosotros debemos haber investigado sobre eh, el capítulo 9 de la lectura eficaz de la Biblia. Pero vamos a empezar primero con el devocional. Así que bueno, oremos. Señor, gracias por este nuevo día, Padre, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos presentas cada día de estar aquí. Gracias por el milagro de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí. Gracias por la profesora que toma su tiempo, Señor, para enseñarnos, Padre, para ser un instrumento tuyo, Señor, e impartirnos conocimiento. Te pedimos, Señor, que seas tú llenándonos de sabiduría, Padre, y de conocimiento para entender esta clase, Señor, para que esta clase quede tatuada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Esperamos que seas tú, Padre, obrando durante esta clase y en Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Voy a estar compartiendo la alabanza que le tocaba a nuestra hermana Maribel y ella decidió compartirnos un video. ¿Sí se escucha? No se escucha. ¿Se escucha? Aquí no se escucha. Ok, denme un segundo. Compartir sonido. Ujú. Ok, compartir. Ujú. No existe más Ahora motivo, sí. Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, para
Amén. Amén. Esto es un amén. Bueno, vamos con la reflexión de la palabra. Les invito, mis hermanos, a que estemos buscando en Éxodo 19 del 5 al 6. Éxodo 19. 19 del 5 al 6. Si lo tienen, me dicen amén. Éxodo 19. Del 5 al 6. Amén. Amén. Bueno, hermana, si me lo puedo leer. ¿Lo puedo leer? Ok. Bueno, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ahora pues, si diréis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Amén. Bueno, aquí en este pasaje vemos que Dios ya había liberado al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Por gracia. Vemos que este versículo nos enseña que la obediencia no es solo para ganar la salvación, sino para vivir en una relación de pacto con Cristo, con Dios. Cuando dice oír la voz, no significa solamente obedecer, no significa solamente oír, sino también obedecer lo que nos están diciendo, porque muchas veces vemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Las leyes, pero no las cumplimos, las conocemos, mas no las cumplimos. Israel es gobernado directamente por Dios en estos momentos. Y también dice que Israel debe ser el mediador entre Dios y las naciones, diciendo que tienen que ser sacerdotes, mostrando su carácter al mundo. La ley no era un conjunto de reglas opresivas ni molestas, sino que eran el medio para que Israel cumpliera su misión. ¿Cuál era la misión? Ser el tesoro de Dios, ser tesoro de Dios, sacerdote para las naciones y pueblo santo. En Cristo, esta misma vocación se extiende a todos los creyentes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros somos como el pueblo de Israel. Somos el tesoro de Dios. Tenemos que ser sacerdotes para el mundo, llevando sus mandamientos y con nuestra vida siendo un testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. No solamente escuchar, sino también obedecer y siendo un pueblo santo. Esta fue toda mi reflexión. Vamos a orar para empezar la clase. Señor, gracias por esta reflexión esta tarde, Señor. Gracias por darme las palabras, Señor, y la palabra para dar esta reflexión que aunque fue corta, espero que haya sido contundente y nutrida de la enseñanza verdadera que tú quieres dar con este pasaje, Señor. Señor, en esta mañana, en esta tarde te pido, Padre, que seas tú dirigiendo esta clase, Padre, que seas tú dándonos el conocimiento y que seas tú obrando a través de la profesora y utilizándola como un instrumento, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias entonces a la hermana Valeria, a la hermana Maribel por el devocional. Este, tenemos por aquí a Celeida. Hola Celeida, ¿nos oyes? Hola, buenas tardes. ¿Me Ajá, escuchan? sí te oímos. Qué bueno. Celeida, la semana pasada a ti te tocaba una palabra, una pregunta, pero yo no oía nada, no oíamos. Después supimos que era que tu micrófono tenía un problema. Era Ajá. referente a las parábolas, ¿te acuerdas? Sí, ¿Tienes la era,
las dos sugerencias de las cuestiones hermenéuticas. Ajá. Si me permites, la voy a buscar para poner la pregunta en pantalla y entonces aprovechamos que tú nos comentes eso. ¿Te parece? Sí. Permítame un momentito. Ah, mm. Hermenéutica. Habíamos, eh, estábamos hablando Josué. Hoy también vamos a tratar de que el hermano Josué, porque él siempre se retira un poquito antes de las 8 o a las 8 para que él intervenga antes de que se retire. Hola, Rosy. Hola, disculpe la tardanza, me Bien. distraje. Lo importante es que el día que el Señor venga, tú estés atenta. Ah, no, ese sí no me lo pelo. Así es que, Amén. ajá, porque ahí no vaya a ser que el ministerio de los ángeles se equivoque y esta no es. Y no, señora, aquí estoy yo. No, créeme. Mosca. Ajá. El Señor en varias partes de la Biblia nos manda a estar atentos, atentos. Aquí no se vale distracción. Bien, Cele, ahí la tengo. ¿Cuáles son las dos sugerencias al final del capítulo en relación a la cuestión hermenéutica? Ajá. Acá el autor dice que son dos. La primera nos dice que las parábolas fueron escritas en un contexto histórico-cultural en ese tiempo, fueron dichas a un público o a un receptor específico y con un propósito también que el Señor quería dar específicamente para ellos. Entonces, cuando leemos las parábolas, nosotros con lo que hemos estudiado en cuanto al exégesis, podemos descubrir el significado que tienen estas parábolas para nosotros hoy día. Y la segunda dice que todas las parábolas de Jesús son un vehículo que proclaman el reino. Y por eso es necesario que sepamos bien el significado del reino en el ministerio de Jesús. También dice el autor que este es un mensaje urgente es un mensaje urgente que debemos predicar las buenas nuevas, porque hay muchas personas que aún necesitan escuchar de estas buenas nuevas, por eso es un mensaje urgente. También las parábolas son un vehículo para llevar un mensaje y para que estos oyentes que los escuchen tomen una decisión respecto al mensaje que escuchen. Voy a leer un pedacito que dice aquí del libro, dice, el mensaje del reino como presente y próximo a consumarse todavía se necesita en nuestros días. La hora de la consumación ha llegado, esta es la nota central de el reino. Y también dice acá en el libro que se desarma al hombre fuerte, los poderes del mal tienen que ceder, el médico ha llegado al enfermo, este es Jesús, se limpian los leprosos y varias cosas que están descritas en los evangelios. Estas son las dos sugerencias hermenéuticas. Si las resumes, por favor, Cele. Bueno, las primeras, que tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico-cultural Ujú, en la que fueron escritas las parábolas, aplicar la exégesis para descubrir el significado que tienen para nosotros ujú. y que todas las parábolas descritas son un vehículo que siempre proclaman el reino del Señor. El reino. Ujú. Ujú. Y la urgencia. La predicación del Ajá. mensaje sigue siendo urgente. Como no sé quién de ustedes en la clase pasada decía que, creo que fue el hermano Josué, que la percepción de los apóstoles y sobre todo de Pablo era de que Cristo venía inclusive antes de que él se muriera. Y los que hayamos quedado después del arrebatamiento, para ellos era urgentísimo predicar
la llegada del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, déjame ver qué anoté yo aquí. La primera, ¿cuáles son las dos sugerencias al final del capítulo en relación a la cuestión hermenéutica de las parábolas? Identificar cuál fue la intención original de Jesús. Y cuando ustedes leen esta afirmación, identificar cuál fue la intención original del autor, eso es hermenéutica. ¿Verdad que lo hemos venido hablando? Que una, y si no es la principal objetivo de la hermenéutica, es determinar, determinar cuál fue la intención original del autor, qué quiso realmente decir el autor. En el caso de la parábola, estaríamos hablando qué quiso decir Jesús y a quién, lo que la parábola significó en su contexto histórico. La parábola no es una alegoría donde cada detalle tiene un significado místico, extraño y buscándole las cuatro patas al gato, sino que busca transmitir un punto central a una audiencia específica. Y si se ponen a ver cuando hablamos de la intención original y hablamos del autor y hablamos del receptor, eso a mí me suena al análisis de las cartas. Entonces, eso es hermenéutica. Eh, en el caso de las parábolas, el hermano Josué nos explicaba también que la parábola tiene una intención inmediata, inminente. Es como, como un chiste. Si tú estás echando un chiste y te lo trastocan por alguna causa, alguien interrumpió o fue muy complicado lo que no van a entender. Se pierde la intención del chiste. Entonces la parábola es contundente. La parábola es, yo diría la palabra arrolladora. Ella te va a explicar algo y viniendo de nuestro Señor Jesucristo, debe llegar a tu corazón y obligarte a reflexionar. Obligar no, este, exhortarte a reflexionar y a cambiar algo en tu vida que tú digas, bueno, esto de verdad no lo estoy haciendo bien. Y cuando esa parábola impacta tu corazón y tú decides voluntariamente, esta parte de mi vida la voy a cambiar, eso es lo que te va también transformando y haciendo que tu testimonio de vida sea un impacto para los demás. Y la segunda parte, entonces aquí la intención original dentro de su contexto histórico y determinar cómo esa verdad se aplica a nuestra situación actual. Traer el mensaje de allí y entonces al aquí y ahora, que es lo que llamamos la aplicación. Siempre recuerden, y lo vamos a ver en homilética, nada hacemos con hacer un gran trabajo de investigación, un trabajo intelectual de muchos libros, muchos idiomas, lo traduje todo en hebreo, en griego, investigué toda la política, toda la economía, etcétera, etcétera, la religión y no traigo una aplicación. Una aplicación es el cómo lo voy a hacer hoy en día en mi congregación o a la persona que yo le estoy explicando algo o a la gente que predica. En la aplicación debemos evitar la alegorización excesiva y centrarnos en el punto central para que la enseñanza siga siendo relevante hoy. El sentido del texto es lo que el autor original quiso decir y la hermenéutica es el proceso de entender ese significado para nuestra vida actual, la aplicación. Siempre decir la aplicación. Bueno, esto yo creo que lo dijimos la vez pasada, la mala interpretación de las parábolas solo ha sido superado por el libro del Apocalipsis. Si alguien de los 66 libros de la Biblia mm, amerita, necesita, requiere un trofeo y un galardón por haber sido el más mal interpretado a través de toda la historia, ha sido el Apocalipsis.
y la medalla de plata la llevan las parábolas. Me imagino yo que la de bronce la llevan las profecías. Bien, entonces esto lo conversamos la vez pasada y habíamos quedado en que nos vamos a meter en el tercer periodo de la hermenéutica. Pero ¿qué les parece si, aprovechando que el hermano Josué está, hacemos primero las preguntas del debate sobre la ley? ¿Qué opinan? Ok. Sí, de acuerdo. Vamos a meternos a la ley. Entonces, la ley es otro género literario dentro de la Biblia que tiene una manera de evaluarse hermenéuticamente para no caer en errores. Y entonces tenemos en el capítulo 9, yo no tuve chance de mandárselos porque estuve de viaje, y en el capítulo 9 se habla de la ley y las estipulaciones del pacto para Israel. Y teníamos 5 preguntas que yo creo que fue Valeria que la encargué que las repartiera. No, Sí, vale. ok, ¿cómo quedamos allí entonces, Valeria? La primera pregunta va con Josué, la segunda con Rosalinda, la tercera con Maribel, Liliana la cuarta y Valeria la última. Perfecto, entonces empezamos con Josué. Hermano Josué, el micrófono es suyo. Amén, profesora. Amén. Bueno, yo también estaba buscando allí, porque yo vi que la primera pregunta era para mí, pero ¿cuál es la pregunta? Ah, claro. ¿Cuál será? Entonces, bueno, vi que creo que fue la hermana Valeria que mandó allí, ¿verdad? Un resumen, ¿verdad? Entonces, aquí está, pero se veía chiquitico, ¿eh? Pero allí aparecía las 5 preguntas, ¿verdad? Aparecen las 5 preguntas. Ok. Referente a la ley, las estipulaciones del pacto para Israel, la que me corresponde a mí señalar las 6 líneas o guías que ayudan a comprender la relación de los cristianos con la ley del Antiguo Testamento. Ok. Son 6, por supuesto, 6 guías. Y la primera es, la ley del Antiguo Testamento es un pacto. Sabemos que un pacto es un contrato eh, entre dos partes que quedan comprometidas obligatoriamente a cumplir con las especificaciones de ese contrato o ese pacto. En el Antiguo Testamento habían pactos, en los tiempos del Antiguo Testamento habían pactos que hacían las gentes del tipo de protectorado. O sea, eso quiere decir que un señor pudiente con mucho poder adquisitivo hacía un pacto con alguien más débil que él y le ofrecía los grandes beneficios a cambio de la lealtad y el servicio. Cuando él fallaba, por supuesto, cuando fallaba, lo llamaban el vasallo. Esa palabrita, ¿verdad? Que es, o sea, suena un poquito como fea, ¿no? Vasallo, como, como, menospreciativa, pues, como menospreciar, pero bueno, eso es lo que utiliza el autor, ¿verdad? Del libro. Eh, cuando fallaba, era castigado por el pudiente, por el dueño, por el señor. Era castigado, ¿verdad? Y tenía que volver otra vez a restablecer eh, el cumplimiento de las estipulaciones del pacto. Asimismo, Dios estableció pacto con su pueblo, con Israel, ¿verdad? Y fue la antigua ley
o el Antiguo Testamento. En segundo lugar, el Antiguo Testamento no es nuestro testamento. Aunque hay muchas personas que yo he escuchado, quiero hacer un comentario, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchas personas que dicen que no, que el Antiguo Testamento, la ley antigua ya está abolida, pero yo no, en ninguna parte de la Biblia yo he leído eso, que la ley está abolida. Y lo que yo entiendo es que la ley del Antiguo Testamento ha sido transformada. Y este es un punto que más adelante lo voy a hablar. Entonces, se puede decir que representa un pacto antiguo que ya no estamos obligados a guardar. Tenemos que suponer que ninguna de sus estipulaciones o leyes son obligatorias para nosotros, a menos que sean renovadas o especificadas en el Nuevo Testamento. Ha habido cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Los dos no son idénticos. Dios no espera de nosotros evidencia de lealtad. Dios espera de nosotros evidencia de lealtad diferentes de la que esperaba de su pueblo de Israel, ¿verdad? Por supuesto. Antes, y quiero citar allí oí una palabra que dijo el Señor, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, pero ya en esta, ahora, ¿verdad? No es así, ahora es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En tercer lugar, algunas estipulaciones o leyes del antiguo pacto no han sido renovadas en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento. Se podría llenar un libro si tratamos de agrupar la categoría de las leyes del Antiguo Testamento. Pero la mayoría de las leyes del Pentateuco pueden ser agrupadas en dos categorías principales. Primero, las leyes civiles de los israelitas. Y en segundo lugar, las leyes rituales del pueblo de Israel, por supuesto. El cuarto punto es, parte del antiguo pacto es renovado en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento. Esa parte, en algunos aspectos, son de la ley ética del Antiguo Testamento. Se restablecen en el Nuevo Testamento, aplicables a nosotros los cristianos. Estas leyes que se fundamentaban en el Antiguo Testamento sirven para apoyar las dos grandes leyes fundamentales del Nuevo Testamento, de las cuales dependían toda la ley y los profetas, como lo dijo el Señor en Mateo 22:40, donde dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta ley aparece en Deuteronomio 6:5 y el Señor la vuelve a renovar allí donde le dije en Mateo 22:40. Y la otra ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aparece en Levítico 19:18 y allí en Mateo 22:40 y Marcos 12:30.